Hola y bienvenidos a esta clase de teoría de información en la codificación, donde vamos entonces a continuar el tema de canales de información. Los temas que vamos a ver en esta clase son los siguientes. Pues vamos a repasar lo que es el modelo de un canal, es decir, cómo se representa en el entorno de nuestra clase, cómo se representa matemáticamente. Vamos a ver unos ejemplos de canales particulares como son el canal binario simétrico y el canal binario con borrado. Luego vamos a ver la parte de probabilidades hacia adelante, cómo se calculan las probabilidades hacia atrás, los conceptos de entropía a priori y a posteriori, el concepto de equivocación y finalmente el concepto de información mutua. Entonces, arranquemos. Como ustedes recordarán, pues de la sesión que tuvimos hace algún tiempo, un canal en el entorno de teoría de información y codificación se representa con un alfabeto de entrada, un alfabeto de salida y unas probabilidades condicionales que lo que hacen es mapear las entradas hacia las salidas. Es decir, las probabilidades siempre se dan de recibir un símbolo a la salida, dado que se envió un determinado símbolo a la entrada. Acá podemos ver un pequeño esquema de eso, es decir, imaginemos que tenemos el alfabeto de entrada igual a 0,1, el alfabeto de salida igualmente 0,1. Por acá tenemos entonces el mapeo, que se lee básicamente de esta manera. Si ustedes ponen acá, digamos así, ponen acá 0 y por acá ponen 1, igualmente por acá ponen 0 y ponen 1, y a este lado de acá lo llaman entrada y a este lado de acá lo llaman salida. Entonces tenemos esta probabilidad de aquí, sería básicamente la probabilidad de que salga un 0 dado que entró un 0. Esta sería la probabilidad de que salga un 1 dado que entró un 0. Esta la probabilidad de que salga un 0 dado que entró un 1 y esta la probabilidad de que salga un 1 dado que entró un 1. Acá podemos ver la misma, digamos, el mismo canal, pero representado de una manera alternativa. Esta manera también se emplea en el libro. A mí personalmente me gusta más la forma de matriz, porque pues con la matriz ustedes ya pueden entrar a operar directamente todos los todas las probabilidades. Muy bien. El canal binario simétrico es un canal que tiene dos entradas o dos símbolos de entrada, dos símbolos de salida, y la probabilidad de error es igual en ambos casos, es decir, les va a generar, como ustedes pueden ver acá, una matriz que es simétrica con respecto a la diagonal. Acá tenemos la probabilidad de que se reciba un símbolo dado que se envió el mismo símbolo, acá lo tendríamos también, y esta sería entonces 1 menos p, es decir, la probabilidad de error. La mayoría de los canales que ustedes se van a encontrar en la vida real se modelan de esta forma. El canal binario con borrado entonces introduce lo siguiente: dos símbolos de entrada, pero tenemos tres símbolos de salida. Ese tercer símbolo de salida, si ustedes lo ven por acá, es un símbolo que nosotros hemos puesto como interrogación. Muchos de ustedes ya están viendo lógica digital. Recordarán que pues uno en lógica digital tiene básicamente dos niveles de voltaje que maneja. Uno por acá que sería el 0 y otro por acá que sería los 5 voltios. 5, bueno, ahí me quedó un 5 medio feito, pero ustedes entienden. Entonces, cuando un voltaje llega y es muy cercano al 0, pues entonces el sistema lo va a reconocer como un 0. Cuando llega muy cercano al 5, lo va a reconocer como 5 voltios. Pero si llega un voltaje por acá, en la mitad,
El sistema puede confundirse y en tal manera no podría saber si lo que se envió fue un 1 o un 0. Por lo tanto, ese dato se nos perdería. El canal binario con borrado lo que hace es representar esa situación. Fíjense lo que pasa acá. Si volvemos acá a etiquetar esto 0, 1, acá lo etiquetamos 0, interrogación y 1. Entonces verán entonces que en este caso, este canal tiene un 80% de probabilidades de que ustedes le introduzcan un 0 y que salga un 0. Igual, 80% de probabilidades de que metan un 1, salga un 1. Va a haber un 15% de probabilidad de cruce, es decir, meten un 0, sale un 1, meten un 1, sale un 0. Y tiene un 5% de probabilidad de pérdida, es decir, ustedes meten un símbolo como tal y sale, digamos en este caso, el símbolo indeterminado, es decir, diciendo que básicamente lo que nosotros metimos se perdió. Están estos ejemplos de canales que creo que ya habíamos repasado pues en la clase, en una clase anterior. Este canal que tenemos acá se conoce como el canal ideal. Fíjense ustedes, tiene probabilidad de que transmitan un 0 y se llegue a un 0 es 1. Igual, probabilidad de que se transmita si probabilidad de que se transmite un 0 llegue a 0 es 1, probabilidad de que se transmite un 1 y llegue a 1 es 1. Este otro canal, fíjense que probabilidad de que se transmita un 0 y llegue a un 1 es 1 y probabilidad de que se transmite un 1 y llegue a 0 es 1. Uno pudiera decir que estos canales son distintos en cuanto a teoría de información, pero realmente no lo son. Transmiten exactamente la misma información, lo que pasa es que le cambian la codificación. Más adelante ustedes van a tener la oportunidad de hacer un ejercicio donde lo van a comprobar. Este canal se llama el canal ideal inversor. Este sería un canal binario simétrico, ya lo vimos, que tiene una probabilidad de error de 1%, es decir, cada que ustedes mandan un bit, hay un 1% de probabilidad de que les salga cambiado. Y finalmente, este se llama el canal completamente ambiguo, en el sentido de que, fíjense, llega un bit cualquiera y lo que hace el canal es tirar una monedita al aire y decir, listo, yo transmito lo que me dé la gana. Es decir, este canal, el canal completamente ambiguo, desconecta por completo la entrada de la salida. Es decir, él piensa por él solito. Sería pues el peor caso de canal que podríamos tener en determinado momento. Muy bien, las probabilidades hacia adelante son las probabilidades de transición que son dadas en la matriz. Yo en los problemas que les voy a dar pues para cálculo, ustedes siempre van a tener, por lo regular, las probabilidades del alfabeto de entrada, acá, y van a tener la matriz de probabilidades de transición. Las probabilidades de B, es decir, del alfabeto de salida, las pueden ustedes entonces calcular de la siguiente manera, como la suma de las distintas probabilidades condicionales multiplicadas por el distinto símbolo de entrada. Se pueden también hacer empleando álgebra matricial. Vamos a ver esto con un ejemplo acá. Supongan, este ejemplo que les estoy poniendo acá, un canal binario donde tenemos entrada 0,1, salida 0,1. Las probabilidades de transición son estas que estamos listando acá. Fíjense que no es un canal simétrico y las probabilidades del alfabeto de entrada son estas. Entonces, para calcular las probabilidades del alfabeto de salida, fíjense lo que hacemos. Probabilidad de que la salida sea 0, dado que la entrada es 0, ponderado por la respectiva probabilidad de que la probabilidad de la entrada sea 0, más probabilidad de que la salida sea 0, dado que la entrada es 1, por la respectiva probabilidad de que la entrada sea 1. Entonces hacemos acá el cálculo, nos da 0,45. Podrán ver acá abajo, se hace un cálculo similar para P de B igual 1, nos da 0,55. Pueden darse cuenta de que
de que esta y esta suman 1, es decir, son una función de probabilidad válida, por lo tanto, pues en ese caso estamos bien. Les voy a mostrar ahorita cómo se hace para hacer el mismo cálculo con álgebra matricial. Bueno, acá estamos en el entorno de Scilab y vamos entonces a hacer el cálculo de las probabilidades de salida como una aplicación de álgebra matricial. Entonces, para eso vamos entonces a crear primero una matriz que tenga las probabilidades de transición de esta manera: punto 8, punto 2, punto 3, punto 7. Listo, punto 8, punto 2, punto 3, punto 7. Ahora vamos a introducir las probabilidades de A como un vector, punto 3, punto 7. Lo importante es que conservemos el mismo orden, es decir, que el primer elemento en las columnas de la matriz sea el referido a los ceros y el segundo sea referido a los unos. Muy bien, entonces acá lo que hacemos en tal caso es multiplicar PA por P de AB, es decir, de esa manera pasamos las probabilidades de A por el canal que obtenemos 0,45 y 0,55, que son los mismos valores que habíamos obtenido haciendo pues el cálculo y la fórmula manual, como vimos en el acetato anterior. Muy bien, yo les había dicho en algún acetato anterior que normalmente yo les voy a dar las PDAs, es decir, las probabilidades de la entrada, y les voy a dar entonces las probabilidades de transición o la matriz. En caso de que ustedes conocieran PDBs, es decir, las probabilidades de la salida, y PDB sub J dado I, es decir, la matriz, no se puede hallar las probabilidades de la entrada con certeza. ¿Por qué? Porque resulta que en muchos casos es una ecuación que tiene múltiples soluciones, es decir, existen múltiples valores de PDA para los cuales las PDB son iguales. Entonces la pregunta es, si ustedes hallan una solución o hallan varias soluciones, ¿cuál es la válida? Por esa razón yo nunca les voy a dar PDB para que entonces trabajen al revés y hallen PDA. Muy bien, las probabilidades hacia atrás del canal, es decir, la probabilidad de que haya ocurrido una determinada entrada, dado que conozco la salida, se pueden calcular empleando la regla de Bayes de una manera muy sencilla. Ahí lo pueden ver, la probabilidad de que haya ocurrido una determinada entrada, dado que la salida fue tal, entonces es igual a esta expresión que tenemos acá. Para el ejemplo del canal que estábamos viendo, los cálculos son esos que tienen ustedes ahí en pantalla. Pueden, si quieren, parar el video un momentico para verificar los cálculos y mirar pues que todo esté funcionando bien. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de entropías a priori y a posteriori. La palabra o la expresión a priori viene del latín, quiere decir antes de. En nuestro caso, vamos a calcular una entropía a priori, o vamos a decir que la entropía a priori es la cantidad de información que yo tengo en la entrada antes de conocer la salida del canal. Dicho eso, es básicamente decir h de a. Entonces aquí tenemos, para el ejercicio que hemos venido trabajando, el valor de h de a. Ustedes lo pueden constatar. Una entropía a posteriori, a posteriori es también una expresión del latín que quiere decir después de. Entonces es una entropía que siempre se calcula con respecto a un símbolo a la salida del canal, por ejemplo h de a dado que b es 0, como acá en este caso. ¿Y cómo se interpreta eso? Es la cantidad de información a la entrada
conociendo qué hay a la salida. Ahí abajito aparece entonces la expresión con la cual ustedes la pueden calcular y vamos a ver entonces cuáles son las dos distintas entropías a posteriori que se nos presentan en el ejemplo que hemos venido trabajando. Acá las tienen ustedes. Fíjense entonces, está h de a dado b igual 0 y está h de a dado b igual 1. Entonces las calculamos. Fíjense en lo siguiente, vamos a retroceder acá. Recordemos que la entropía a priori era 0,88 bits. Si nosotros nos vamos acá y miramos la entropía a posteriori, dado que salió un 0, entonces fíjense que en este caso la entropía nos da 0,997 bits. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo obtengo un 0 a la salida del canal, yo tengo más sorpresa, es decir, tengo menos seguridad acerca del dato que entró, tengo más incertidumbre, por eso se da este valor mayor. En cambio, cuando del canal sale un 1, yo estoy más tranquilo o más seguro acerca de lo que fue la entrada, porque fíjense que el nivel de sorpresa es menor. Eso lo vamos a ver pues más adelante ya cuando estemos trabajando algunos problemas pues de los talleres. Pero ténganlo en cuenta, la entropía a posteriori puede variar dependiendo de lo que ustedes hayan puesto o el símbolo que ustedes obtengan a la salida. Si ustedes toman el promedio ponderado de las entropías a posteriori, es decir, agarran cada entropía a posteriori y la multiplican por la respectiva probabilidad del símbolo de salida y todo eso ustedes lo suman, ustedes van a obtener, en este caso pues se lee h de a dado b y se llama equivocación en este caso. La equivocación es ese promedio ponderado de las entropías a posteriori y les indica la cantidad de ruido que hay en el canal. Es decir, a mayor equivocación, ustedes van a obtener mayor ruido en el canal. Es decir, el canal sería en este caso menos fiel. Nuestra equivocación, aquí la tienen entonces calculada para el caso que hemos estado trabajando todo el tiempo. 0.72 bits, pueden parar un momento el video si así lo desean para verificar el resultado. Y ahorita entonces les voy a proponer un ejercicio. Por favor, calculen la equivocación para esos tres casos que tenemos acá. Pueden ver que el primer caso acá es el canal ideal. El segundo caso es el canal ideal inversor. Y el tercer caso es el canal totalmente ambiguo. Entonces van a ver ustedes ahí en ese caso cómo se calcula, cómo se comporta h de a dado b en cada uno de esos casos. Es decir, qué tanto les da la equivocación. Revisen bien los resultados y dense cuenta entonces si realmente el hecho de que la equivocación representa el ruido es cierto. Pausen entonces acá el video y hagan el problema y ahorita regresamos. Muy bien, hechos entonces los cálculos de la equivocación, ya podemos ver a qué se refiere la información mutua. La información mutua se define de la siguiente manera. Ya habíamos visto que h de a, es decir, la entropía a priori, es la incertidumbre promedio de la entrada antes de que conozcamos la salida, ya lo habíamos visto. De igual manera, la equivocación es la incertidumbre promedio de la entrada después de observar la salida. Entonces, si yo cojo y le resto a la entropía a priori la entropía a posteriori, me da una cantidad que me representa la información promedio de la entrada que resuelve el canal. Es decir, nos está diciendo básicamente qué tan bueno es ese canal para representar la información que se le pone a la entrada. Ese valor se llama información mutua y se representa con esta notación, I de A, B.
así. Aquí tienen entonces el cálculo de la información mutua para el ejemplo que hemos venido trabajando todo este rato. Como ejercicio, les voy entonces a pedir que continúen el problema que han venido haciendo, es decir, calculen la información mutua para los tres casos que estaban trabajando. ¿Qué pasa entonces con la información mutua cuando el canal es ideal? ¿Qué pasa cuando el canal es ideal inversor? ¿Y qué pasa cuando el canal es totalmente ambiguo? Hagan por favor entonces esos cálculos y detengan el video mientras tanto para hacer pues todos los cálculos y entonces regresamos cuando ya hayan concluido todo. Muy bien, vamos a ver cuáles son las propiedades de la información mutua. La primera es que la información mutua siempre va a ser mayor o igual que 0. Esa igualdad se da en el caso de que los alfabetos sean independientes, es decir, estamos hablando del canal totalmente ambiguo. Si ustedes hicieron el ejercicio juiciosos y calcularon la información mutua al canal totalmente ambiguo, se darán cuenta de que eso es verdad. La información mutua les debió haber dado 0. La otra cosa es que la información mutua entre A y B es igual a la información mutua entre B y A. Es decir, la información mutua entre A y B se puede expresar como H de A menos H de A dado B, es decir, entropía a priori de A menos la equivocación de A con respecto a B, o se puede expresar como H de B menos H de B dado A, es decir, la entropía de la salida, a priori de la salida, menos la equivocación de B con respecto a A. ¿Por qué se les da esta formulita? Resulta que para ciertas aplicaciones les puede resultar más fácil calcular la equivocación de B con respecto a A. Recuérdense que para ustedes calcular la equivocación de A con respecto a B, tienen que primero partir de las probabilidades hacia adelante y calcular las probabilidades hacia atrás. Y luego con eso entonces sí ya pueden hallar ustedes las entropías a posteriori y H de A dado B. Para calcular H de B dado A no necesitan calcular las probabilidades hacia atrás. Es decir, ustedes pueden operar directamente con las probabilidades hacia adelante y de esa manera de pronto el cálculo les puede salir más corto. Entonces, como les digo, es cuestión de preferencia y es cuestión de ver si de pronto se ahorran unos cuantos minutos haciendo el cálculo por el otro lado. Otro gráfico que me parece muy importante que ustedes tengan en cuenta es este de propiedades de la información mutua. Aprendiéndose este diagrama de Venn, ustedes pueden aprenderse virtualmente todas las ecuaciones que tenemos pues para la información mutua. Si este conjunto acá es H de A y este de acá es H de B, fíjense que la información mutua, entonces, que es este casco de acá del centro, lo podemos expresar como H de A menos H de A dado B, ya lo sabíamos, o como H de B menos H de B dado A. ¿Qué más les sale por acá? Les va a salir que la equivocación siempre va a ser menor o igual que la entropía a priori. ¿Cuándo se da la igualdad? Cuando los conjuntos son disjuntos, es decir, cuando tenemos el canal totalmente ambiguo. Bueno, esto sería entonces pues todo el material que tengo para la clase de hoy. Por favor entonces hagan los ejercicios, verifiquen con su material y entonces les estaré solucionando las dudas vía Skype o vía correo electrónico. Por favor trabajenlo todo, espero pues que no tengan pues mayor problema con esto y entonces pues hasta la próxima, hasta el jueves que ya les publique entonces el siguiente video con el material de la siguiente clase. Que estén muy bien.